Deseables autoridades académicas y comunidad que nos acompaña. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la jornada por el 10º aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Antes de dar comienzo a nuestra reunión, les compartimos las indicaciones de protección civil en caso de sismo e incendio a través de un breve video. Indicaciones de protección civil. Sala de consejo académico. Ubicación, edificio C, tercer piso. ¿Qué hacer en caso de sismo? En caso de que se escuche la alerta sísmica. O en caso de que no se escuche la alerta sísmica y ya se sienta un sismo. Conservar la calma. Todas las personas deben replegarse en la zona de menor riesgo. Indicado con la siguiente señalética. Una vez terminado el sismo, todas las personas deberán evacuar al punto de reunión 5. Es importante evitar pasar por los puentes de interconexión. En caso de incendio, todas las personas deberán evacuar con calma al punto de reunión 5. Siempre sigue las indicaciones de protección civil. Reforcemos nuestra cultura de la autoprotección. Saludamos a nuestras distinguidas autoridades y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Yadira Zavala Osorio, rectora de Unidad. Al doctor Rafael Escarela Pérez, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Al doctor Jesús Manuel Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. A la maestra Arely García González, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Y a la doctora Marta Valquiria Torres Falcón, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. En estos momentos, cedemos el uso de la voz a la doctora Marta Valquiria Torres Falcón, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias, Miriam, por la presentación. Miren, realmente diría que es un gusto estar aquí, aunque suene a una frase hecha. En realidad me siento muy privilegiada de poder regresar a la unidad Azcapotzalco de nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana, ahora como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y saludo con mucho gusto, desde luego, a mi querida rectora, la doctora Yadira Zavala, cuyo acompañamiento ha sido una constante, por lo menos a lo largo de mi gestión. Saludo también a mi director, el doctor Jesús Manuel Ramos García. Digo mi director porque yo formo parte de la planta académica de esa división. Saludo con mucho gusto al doctor Rafael Escarela y a la maestra Arely García. El doctor Escarela ya nos lo presentaron, director de CBI, y la maestra Arely García, directora de CIAR. Y miren, les voy a contar brevemente lo que es la Defensoría de los Derechos Universitarios y explicar en qué consisten estas jornadas. 2015 fue un buen año para nuestra Universidad Autónoma Metropolitana en materia de derechos universitarios. En abril de 2015, los días 16 y 17, el Colegio Académico aprobó el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ese es el documento que tomamos como carta de identidad, como origen de la propia Defensoría. Desde luego, a lo largo de 10 años ha habido varias reformas. Y también a lo largo de estos 10 años ha habido periodos más largos de los que nos gustaría en los que la Defensoría ha estado acéfala. El reglamento de la Defensoría establece
las funciones, las competencias e incompetencias, los procedimientos, valores y principios fundamentales. Desde luego no les voy a contar todo lo que dice el reglamento, a menos que alguien esté buscando un remedio para el insomnio. No, no es verdad, no es tanto. El reglamento de la Defensoría señala dos incompetencias claras. Una, las cuestiones laborales, y otra, las evaluaciones académicas. Esas cuestiones tienen su propio cauce. La Defensoría tiene que vigilar y defender los derechos universitarios, por un lado, y esto se traduce en solicitudes de orientación y queja de cualquier integrante de la comunidad universitaria. Sin duda alguna, quienes más nos buscan son estudiantes, pero también recibimos quejas, solicitudes de orientación, visitas de cualquier integrante del personal administrativo y del personal académico. La otra función está claramente articulada con la primera, la difusión y promoción de los derechos universitarios. Estas dos caras de la misma moneda tienen que articular todos los trabajos que realizamos desde la DDU. Primero, difundir y promover los derechos. ¿Qué significa esto? Que cada integrante, aún el estudiante que está haciendo movilidad, por ejemplo, en ese momento forma parte de nuestra comunidad, los trabajadores temporales, una profesora visitante, cualquier persona conozca sus derechos y los ejerza a cabalidad. Immanuel Kant decía en una frase célebre que además condensa todo el espíritu del pensamiento ilustrado, todo el proyecto de la ilustración: atrévete a usar tu inteligencia. Y parafraseando modestamente al gran pensador, diríamos: atrévete a usar tus derechos. Ese es el objetivo de la Defensoría, conocer los derechos y aprender a ejercerlos. Nos habla también de procedimientos y desde luego están ahí incluidas todas las garantías procesales que conocemos: el debido proceso, la garantía de audiencia, la presunción de inocencia y algunas otras específicas, por ejemplo, por violencia de género, que tenemos tanto ahí como en otros instrumentos, las políticas transversales, el protocolo para la atención de casos de violencia de género, etcétera. Solo quiero señalar que el mismo reglamento abre la posibilidad a espacios de mediación, de solución pacífica de conflictos. No es fácil porque no tenemos una cultura de mediación, de justicia restaurativa. Incluso en varios instrumentos vemos más el ánimo punitivista que el ánimo de restauración. Para la Defensoría de los Derechos Universitarios es muy importante incursionar también en estos espacios. Les cuento un poco de la historia, ya voy a ser breve, ya menos de 2 horas. En 2015, el mismo colegio académico lanzó una convocatoria y después del procedimiento en esa época establecido, hubo 7 personas que solicitaron, que se postularon para ser titulares de la Defensoría. El rector general en aquella época integró una quinteta y finalmente designó al doctor David Chacón como primer titular de la Defensoría. La gestión del doctor Chacón fue muy breve, empezó en octubre de 2015 y concluyó en noviembre de 2016. En ese periodo, y de acuerdo con su único informe de gestión, atendieron más de 90 orientaciones y 24 quejas, realizaron 41 eventos de difusión. Después de eso, la Defensoría estuvo acéfala un buen rato, desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2020, en que el colegio académico nombró a la doctora Guadalupe Guacús Elías, profesora de la Unidad Xochimilco, como titular de la Defensoría. El tema central de esa segunda gestión de la Defensoría
fue la violencia de género. Entonces se hicieron distintas actividades, se llevaron a cabo varios proyectos, entre ellos la ciudadanía universitaria, se reconoció la salud mental como y se promovió el derecho universitario a la salud mental. Hubo varias actividades artísticas y parte del equipo asistió al encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en El Salvador. Se hicieron varias actividades de difusión, se dio acompañamiento al paro feminista, incluso se inició una queja de oficio precisamente para vigilar que no se transgrediera ningún derecho universitario. Desde mayo del año pasado, el 30 de mayo del 2024, el Colegio de México me designó como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. A lo largo de este casi año y medio, el tiempo es una dimensión extraña, a veces parece que es muy largo, a veces se acorta, sobre todo cuando vemos todo lo que nos falta por hacer, parece muy cortito. La maestra Arely sabe perfectamente de lo que hablo porque lo ha comentado. En la gestión actual de la Defensoría hemos dado continuidad a algunos proyectos, desde luego hemos insistido en la difusión y promoción de los derechos universitarios y ahora estamos realizando estas jornadas conmemorativas por nuestro 10º aniversario. La semana pasada estuvimos en Rectoría General, la primera jornada tuvimos el honor de que le inaugurara nuestro rector general, el doctor Pacheco López. Tuvimos una conferencia magistral y una mesa redonda sobre los retos, experiencia, pero sobre todo los desafíos de las defensorías en instituciones de educación superior. Esta es la segunda jornada, me siento de verdad, ya sé que ya lo dije, pero lo reitero, me siento muy halagada de que la primera unidad universitaria que visitemos sea la unidad Azcapotzalco. Vamos a tener aquí un conversatorio sobre ese derecho que es la llave de todos los otros derechos, el derecho a la no discriminación. El próximo lunes estaremos en Coajimalpa abordando derechos universitarios y culturas de paz, sinergias entre cultura de paz y derechos universitarios hoy. El 5 de noviembre estaremos en Iztapalapa abordando el controvertido tema de los tendederos universitarios. El 12 de noviembre estaremos en Xochimilco abordando el tema de violencia por razones de género. Me salté Lerma, es el 29 de octubre, vamos a estar en Lerma hablando de violencia en las redes y discursos de odio. Bueno, aparte de estos temas tenemos algunas otras actividades, pero en esto es lo que quería compartirles. Para finalizar, les hago una amplia invitación a que nos conozcan, a que visiten la página de la Defensoría, a que nos sigan en redes y que se acerquen a la Defensoría, vean lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo. Si tienen duda de si alguno de sus derechos está siendo vulnerado, no se queden con esa duda. Nos pueden mandar un correo, nos pueden hablar por teléfono, también nos pueden visitar, si alguien se quiere echar el trayecto hasta el sur del sur, pero siempre estamos atentos a los teléfonos, de la Defensoría y los correos universitarios. Y pues muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Yadira Zavala Osorio, rectora de Unidad, para escuchar su mensaje e inaugurar formalmente la jornada por el 10º aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias, muy buenos días a todas, todos, todes. Agradezco que se inicien estas jornadas, además de la rectoría, pues en la UAM Azcapotzalco. Saludo respetuosamente a la doctora Marta Valquiria Torres Falcón, titular de la DDU, como lo ha mencionado. El secretario de Unidad se disculpa, está en una comisión del Consejo Académico.
También saludo cordialmente al doctor Jesús Ramos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Rafael Escarela Pérez, no voy a ir en orden, sino como los voy viendo, alfabético, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, a la maestra Areli García, muchísimas gracias por estar aquí, y a Luis Alemán también muchas gracias, a todas y todos ustedes que nos acompañan en este momento, y a las personas también de la DDU que están por aquí. Muchas gracias. Pues bueno, nos convoca este aniversario que es tan significativo. Ya nos hizo la doctora Torres una relatoría de la historia muy breve y de todo lo que ha implicado. No ha sido una tarea fácil para lo que es la DDU, eso me queda clarísimo. Es hoy ya parte de este proceso de consolidación, de madurez, pero sobre todo de reflexión sobre este camino recorrido. La creación de la DDU, como se mencionaba en 2015, pues fue un gran logro, con una gran visión y buscando ser coherente con los principios que dieron origen a nuestra universidad. Porque precisamente la UAM nace, como todos saben, desde una necesidad no solo de generar conocimiento, sino buscando generar una comunidad que estuviera fundada en la justicia, en la pluralidad, en la libertad de pensamiento y especialmente en el respeto a la dignidad de las personas. En este sentido, seguimos trabajando en ello y la Defensoría ha sido una expresión de esta misión. Garantizar que esos valores no se queden solamente en un plano discursivo no es una tarea fácil, pero que día a día trabajamos en ello y buscamos que nuestras acciones cotidianas también contribuyan a esta consolidación. A lo largo de esta década, la Defensoría ha demostrado que el ejercicio de los derechos universitarios es también una forma de aprendizaje institucional. No se trata únicamente de atender conflictos o emitir recomendaciones. Se trata de construir una cultura de respeto, de diálogo y de corresponsabilidad. Esta labor nos recuerda que una universidad democrática se fortalece no porque evita el disenso, sino porque lo atiende con justificación, con razón, con empatía y con justicia. El conocimiento sin una base ética simplemente no funciona, se fragmenta. La autoridad sin legitimidad moral se desvanece y la educación sin respeto a la integridad humana pierde el sentido más profundo y esencial. Por eso hablar de derechos humanos es hablar de la esencia misma de la educación pública. Es un derecho, es un compromiso con la equidad, con la escucha, con la defensa de la diversidad, con la búsqueda permanente de mejores condiciones de convivencia, más necesarios hoy que nunca en un país en donde hemos visto muchas muestras de violencia y que necesitamos trabajar hombro a hombro para alcanzar esa cultura de paz, pero sobre todo esa convivencia armónica. Celebrar estos 10 años implica también mirar hacia adelante y ver qué podemos hacer el día de hoy. El futuro de la Defensoría pasa rápido, pero es necesario fortalecer las capacidades, innovar los mecanismos de mediación, prevención, mantener una presencia activa en la vida cotidiana de la universidad y evidentemente sé, porque conozco los espacios, que siempre se necesitan más personas, más manos, más compromiso. La defensa de los derechos no puede depender solo de una instancia, es una tarea colectiva que nos involucra a todas, todos, todes, porque todos somos UAM y todos vivimos en este país. Que estas jornadas entonces sean este espacio para compartir experiencias, para proponer acciones, para reconocer avances, porque algo que necesitamos en este mundo como seres humanos es que nos reconozcamos y reconozcamos lo que hacen las otras personas. Siempre es importante motivarnos de vamos, nos falta sí es cierto, pero vamos, y vamos caminando juntas, juntos. Es importante mantener la transparencia, la coherencia institucional y la confianza en que podemos lograr esa comunidad armónica, esa comunidad universitaria, en estricto sentido, la comunidad UAM.
Pues a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco expreso mi reconocimiento a quienes han formado parte de esta historia, a quienes estuvieron con ahínco luchando para que se creara la Defensoría de Derechos Universitarios, a quienes se han motivado y aventado a ser parte de esta titularidad, a las personas que iniciaron el proyecto, a quienes no han desistido en que se puede lograr el objetivo principal de la DDU, y a todas y todos ustedes que están participando y que queremos escuchar sus voces. Con esta gratitud y con la certeza de que este 10º aniversario también es un punto de partida para nuevas formas de diálogo y de justicia universitaria. Si nos ponemos de pie para hacer la inauguración del momento, por favor. Siendo las 10:44 del 15 de octubre del 2025, declaro formalmente inauguradas las jornadas por los 10 años de Defensoría de los Derechos Universitarios en la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias, doctora. Muchas gracias a todas, todos y todes por asistir. Los invitamos a permanecer en esta enriquecedora jornada en nuestra Casa Abierta al Tiempo. Felicidades. En 2 minutos comenzamos, por favor no se retiren. Maestra, regálanos una foto.
vamos a continuar con esta primera jornada conmemorativa del 10º aniversario de la Unidad Azcapotzalco. Es una jornada conmemorativa del 10º aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios que llevamos a cabo aquí en nuestra querida Unidad Azcapotzalco. La actividad que sigue es un conversatorio que vamos a tener con el profesor Mario Alfredo Hernández Sánchez, ahora te presento formalmente, con Brianda Rendón Jurado, estudiante de posgrado aquí en nuestra Unidad Azcapotzalco, y con Jimena Rodríguez Méndez, estudiante de Sociología, también aquí en la Unidad Azcapotzalco. Miren, para la Defensoría, ya lo dije un poco en esta breve introducción que hice sobre la propia Defensoría, es muy importante escuchar todas las voces. Escuchar las voces de estudiantes, de trabajadores, trabajadoras, también del personal académico. La universidad se vive de muy distintas formas según el lugar en el que estemos. Gran parte de nuestra planta académica está formada por egresados, egresadas de la universidad. Personas que estudiaron la licenciatura o la maestría o algún otro posgrado en alguna unidad y luego se incorporan a la planta académica. En esta ocasión, por eso decidí convocar directamente a 2 estudiantes. Les presento primero al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez. Mario Alfredo Hernández es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política. ¿Qué les dije? Por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Desde hace 2 años es profesor invitado en el Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco. Es autor de numerosos artículos, capítulos de libros sobre filosofía de los derechos humanos, sobre democracia. Les doy algunos títulos. El reverso de la igualdad, 6 ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación. Este es de 2022. Ha sido coordinador de los volúmenes colectivos Los derechos sociales desde una perspectiva filosófica, Los derechos humanos de los márgenes al centro, discusiones sobre filosofía y derechos, y 11 años de un nuevo paradigma de derechos humanos en México. Reflexiones interdisciplinarias sobre la reforma constitucional de 2011, que en el ámbito jurídico se conoce como la reforma de derechos humanos. Ayer salió un nuevo libro tuyo, ¿verdad? Dije, Mario, si quieres ir, tienes que sacar por lo menos otro libro, y lo sacó ayer en la tarde. Entonces, ayer en la tarde nos sorprendió con otro nuevo libro, con la firma de Anúyes, sobre discapacidad. Ha sido colaborador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del CONAPRED. También es integrante del Sistema Nacional de Investigación, investigadoras e investigadores, lo que llama, de CONACYT, ahora CECITI, ¿no? De la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología. El tema que vamos a abordar hoy, las voy a presentar a ustedes cuando les dé la palabra. Sí, se acuerdan. Vamos a hablar de discriminación. Miren, yo creo que todas las personas, me atrevería a decir que todas las personas que estamos aquí en esta sala, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún acto de discriminación. Se nos ha discriminado por la apariencia, por el fenotipo, por el género, por la orientación sexual, por alguna condición de discapacidad, por cualquier cosa. Y también me atrevería a decir que muchas de las personas que estamos aquí hemos ejercido alguna forma de discriminación. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, más allá de una actividad premonitoria que desde luego normalmente no ejerzo, la discriminación es un conjunto de prácticas sumamente naturalizadas. Se nos hace normal tratar peyorativamente a una persona de piel oscura, por ejemplo, a una persona de baja estatura, a una persona migrante,
Migrantes son los que vienen del sur, los que vienen de Europa o de Asia o del norte, a esos les llamamos extranjeros, pero les llamamos migrantes a quienes vienen del sur y se nos hace común tratarlos peyorativamente. Se nos hace común que sea una mujer la que sirve el café, aunque sea una profesora o que tenga algún cargo en una institución pública, por ejemplo, cosas que jamás le pediríamos a un varón. Y podría seguir dando ejemplos. La discriminación se traduce siempre en la vulneración de un derecho. Alguien puede no invitarme a una reunión porque le caigo mal, porque como decía el filósofo contemporáneo Cuco Sánchez, no soy monedita de oro, nadie lo es. Puede no invitarme, está en su derecho, yo también, a no invitarme más que a quienes considere moneditas de oro. Pero si se trata de una actividad a la que tengo derecho a asistir y no soy convocada, entonces ahí estamos en presencia de un acto de discriminación. Se vulnera un derecho. Por eso es difícil identificar la discriminación y es difícil, lo vemos cotidianamente en la Defensoría, combatirla. Vamos a hablar, miren, yo pensé que teníamos 2 horas, pero no, nada más tenemos 1 hora. Entonces me callo y le doy la palabra al doctor Mario Alfredo Hernández, que es realmente un especialista. Yo te quisiera pedir, Mario, que nos explicaras mejor de lo que yo lo hice, qué es la discriminación y más específicamente en qué consiste el derecho a la no discriminación, el derecho a tener derechos. Con mucho gusto, pues muy buenos días a todas y todos. En principio me uno a la felicitación que ya expresaron nuestras autoridades por el aniversario de la Defensoría y de verdad celebro, no solamente porque es una amiga y una colega muy apreciada, sino porque es una persona que tiene una trayectoria muy amplia en la defensa de los derechos, que la doctora Marta Torres esté aquí. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que siempre les doy tu correo al inicio del trimestre para que cualquier tema, sí, ¿verdad? Que cualquier cosa que ellos noten, ¿no? Respecto de los derechos, pues te puedan buscar. Ahora, como dices, hay un problema cuando hablamos de discriminación, porque creo que el éxito del vocabulario de la discriminación es que está ahora en todas nuestras conversaciones y a veces no nos queda claro qué es la discriminación y a veces, como es una palabra que utilizamos siempre que sentimos que hay un daño mayor a nosotros y a nosotras, ¿no? Parece que cualquier daño es discriminación. Y ese es un riesgo precisamente para la propia defensa del derecho. Entonces, pues muy rápido, yo quisiera dar algunas coordenadas generales, como decía Marta, sobre lo que hemos definido colectivamente como discriminación, que es un problema no solamente de esta región, sino en general del mundo. Pero claro, en México tenemos problemas de institucionalidad, de violencia, decía nuestra rectora en la inauguración, de impunidad, que le dan un tono muy particular. Quizás si les digo que nuestro andamiaje de no discriminación es más fuerte, por ejemplo, que el que existe en Estados Unidos, pues les sonará más raro, muy raro, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a pensar que hacemos las cosas de una manera no tan fuerte como en otros países, pero ahorita les diré por qué. Bueno, en primer lugar quisiera decir algunas dificultades para definir lo que es la discriminación. Bueno, hay varias, ¿no? Primero, como decía Marta, pensamos que la discriminación es un producto espontáneo de la socialización, que además es una actitud que emerge naturalmente, sin pensarla, sin intención de dañar, cada que nos encontramos con alguien que es distinto, distinta de nosotros. Incluso yo lo escucho pues con mucha alerta esos argumentos de tipo biologicista, ¿no? Donde nos dicen, vean cómo tenemos un instinto que naturalmente separa, por ejemplo, a las gallinas blancas de las negras, y eso pasa también con los seres humanos. No tenemos una posibilidad de tomar distancia de ese instinto, lo cual pues sabemos que no es cierto, ¿no? También hay una dificultad para definir la discriminación porque la hemos llegado a pensar como un elemento natural de la cohesión social. Hay una encuesta, la Encuesta Nacional de Discriminación, que ustedes pueden consultar, más o menos cada 5 años se hace, y hay un dato muy interesante, por ejemplo, en materia de religión, ¿no? Le preguntan a las personas, ¿usted considera que entre más religiones haya en México habrá más conflictos sociales? Y más del 60% de las personas dicen que sí. Parece que entre más se visibilice la diversidad, van a existir más conflictos, por eso es difícil hablar de discriminación. Y la última razón, digo, entre las muchas que podemos decir, es que
la discriminación se parece a muchas formas de la desigualdad, se puede relacionar con casi todos los problemas sociales sobre los que estamos discutiendo, por ejemplo, la pobreza, la corrupción, la impunidad, ¿cierto? Los grupos discriminados son los más pobres, los grupos más sujetos a actos de corrupción son también los discriminados, pero tenemos que distinguir qué es, diríamos en términos aristotélicos, el género próximo, a qué se parece la discriminación, y la diferencia específica, qué le da su tono particular, porque una cosa que tenemos muy clara es que cuando todo es discriminación, pues nada acaba siendo discriminación. Bueno, déjenme decirles que en el año 2001, es decir, apenas hace casi 25 años, el próximo año se cumple 25 años de que logramos el consenso entre los partidos políticos, por supuesto en diálogo con las organizaciones sociales, para incluir la prohibición de discriminar en la Constitución. Fíjense lo importante que es este tema, que al inicio del siglo XXI la colocamos junto a la idea de que los derechos humanos son para todos y todas, junto a la prohibición de la esclavitud, está ahí la prohibición de la discriminación. ¿Por qué en este año 2001 tuvimos este consenso? Pues hay varias razones sociales, pero bueno, solamente quiero mencionar algunas, ¿no? Más o menos en estos años, pues tuvimos, por ejemplo, la presencia de los movimientos indigenistas, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues mostraron que no solamente la identidad indígena era vibrante, era actual, presente, sino que había rutinas de discriminación a las que estaban sujetas y sujetos. Solamente recuerdo que, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, pues ser indígena, como nos dijo un colega, Patricio Solís, de el Colmex, que ha medido mucho la discriminación, pues ser indígena hacía que tus probabilidades de enfermarte, de gravedad y de morir, subiera un 50%. ¿Por qué? Porque no hay servicios de salud, no hay un esfuerzo del Estado por traducir a un lenguaje intercultural, pues todas estas cuestiones de salud que, pues si nos costó trabajo entender a quienes vivimos en los centros urbanos y más o menos estamos cerca de las instituciones de salud, pues imagínense, ¿no? A otras culturas y que hablan otras lenguas y que tienen otras dinámicas de comunicación. Más o menos, por ahí del 2001, colegas, pues se rompió pues con esta idea que ha prevalecido durante mucho tiempo, que es el imaginario social del mestizaje, ¿no? Es decir, la idea que el encuentro entre indígenas y españoles durante el siglo XVI, pues habría producido una nueva raza, la raza cósmica, la raza de bronce, esta raza mestiza que aparentemente habría absorbido nuestras diferencias. Diría yo que este acaso es el principal obstáculo que hemos tenido que superar para construir una política de no discriminación. Hoy sabemos que las razas no existen, pero el racismo sí existe, es decir, la raza no es una categoría que tenga un correlato biológico, sino es una construcción que, como decía Marta, utilizamos el fenotipo, el tono de piel, la estructura ósea, rasgos que son visibles para clasificar a las personas en razas. Y hoy sabemos que eso no es cierto, que en realidad compartimos el 99.9% del material genético, y pues lo que hay son variabilidades fenotípicas en el contexto de una misma comunidad humana, especie humana. Y tendría que decir también que en este momento hubo una asociación muy importante en este país entre los movimientos feministas que siempre han constituido la vanguardia política y los movimientos críticos de la racialización. Todo eso generó que a partir del 2001 hayamos construido la discriminación como un problema público. Yo les diría, colegas, que incluso podemos pensarlo en relación con nuestras propias experiencias. Marta decía que pues probablemente todas y todos tenemos una causal de discriminación. Hace años, cuando no teníamos encuestas como las que tenemos hoy, Gilberto Rincón Gallardo, quien fue el impulsor de este movimiento de la discriminación, decía que México se dividía en dos grandes grupos, quienes hoy son discriminados y quienes van a ser discriminados y discriminadas el día de mañana, ¿no? Y creo que eso tiene mucha veracidad todavía el día de hoy, porque si pensamos que, de acuerdo con la propia NADIS, más del alrededor del 60% de las personas mayores de 60 años tienen una discapacidad, pues ahí vemos cómo convergen dos condiciones de discriminación, la edad y la discapacidad. Y si tenemos la suerte de llegar a los 60 años, que cada quien haga la cuenta de cuánto
le falta para llegar ahí, o le sobra para llegar ahí, pues nos daremos cuenta que por lo menos tenemos 2 probabilidades de ser discriminados, discriminadas estructuralmente, ¿no? Hoy sabemos, colegas, que la discriminación, para que ocurra, tienen que converger cuatro elementos, ¿no? Casi que revisemos nuestras experiencias de discriminación y veamos si estos elementos están presentes. Primero, discriminar implica clasificar a las personas, distinguirlas en grupos, en clases, pero para asignarles un valor diferenciado. Los alumnos de la UAM versus los de la UNAM, los de la universidad pública versus a los de la privada. Ahí tienen el primer elemento de la discriminación. La segunda es que se puede hacer por acción u omisión y que no hay una razonabilidad, es decir, todos estos prejuicios que condicionan la discriminación, pues no tienen un correlato empírico ni tienen nada de razonabilidad. Y como decía Marta, lo terrible de la discriminación es que la mayor parte de los actos discriminatorios se hacen por omisión, ¿no? Porque nos han enseñado que está bien diferenciar hombres y mujeres, diferenciar hablantes de lengua indígena de lengua española, diferenciar hasta quienes tienen familias tradicionales y quienes no la tienen. Ese es el segundo elemento, la intencionalidad. La tercera, bueno, déjenme decirles algo aquí muy breve, que sí, la discriminación se hace por acción u omisión, pero incluso si no tenemos intención de discriminar y eso resulta en un acto discriminatorio, pueden existir responsabilidades de todo tipo, y eso es muy importante, ¿no? La tercera cosa y la cuarta son quizá las que le dan su carácter distintivo a la discriminación, que tiene como fundamento prejuicios, estigmas y estereotipos relacionados con identidades y con grupos. Las personas LGBT son promiscuas, las personas indígenas son pobres porque quieren, todas las personas con discapacidad son poco productivas, todas las mujeres son emocionales, por eso no deberían ocupar puestos de dirección. Exacto, entonces tenemos ahí el prejuicio y siempre que hay una discriminación, pues va a haber también una afectación de algún derecho, pero no de derechos, digamos, que a veces pues se inventan, ¿no? Sino derechos de los que están reconocidos en la normatividad nacional o internacional. Ya lo decía Marta, ¿no? No hay un derecho a que nos inviten a una fiesta, no hay un derecho tampoco a que si yo cortejo a alguien y me porto muy buena onda, ese alguien me tiene que decir que sí cuando le pregunto si quiere ser mi novia o mi novio, ¿no? Tampoco hay un derecho a que, pues, si yo soy estudiante y no cumplo con lo que se acordó al inicio del curso, pues a que me tengan que aprobar, ¿no? Que a veces uno se encuentra este tipo de alocuciones en el salón de clases. Claro que si yo diferencio entre mis estudiantes y aplico evaluaciones diferenciadas, eso sí puede ser discriminación. Hay un derecho a la educación, pero no un derecho a ser aprobado, aprobada, pues si no se cumplen con los requisitos adecuados, ¿no? Para cerrar esta primera parte, quizá me robo un par de minutos más. Estamos bien. Quiero decir que cuando hablamos de discriminación, colegas, no hablamos de corrección política. A veces, y eso también es muy preocupante, cuando se trata de denostar a las políticas antidiscriminatorias, pensemos que la universidad pública es un gran espacio de igualación, que antes, hace principios del siglo pasado, la educación era un bien impartido por la iglesia o por particulares, y digamos que hubo una gran discriminación de quienes no podían pagar estos servicios. Hoy la universidad pública se ha convertido en un espacio de no discriminación, pero a veces, colegas, y seguramente lo han escuchado, pues en los medios de comunicación se minimiza estos esfuerzos antidiscriminatorios. Se dice, claro, ahora están discriminando a los hombres blancos heterosexuales, que haya una marcha del orgullo heterosexual, ¿no? Que hayan defensorías para proteger que hayan vagones del metro y defensorías para hombres, ¿no? Y claro, eso pierde de vista lo que voy a decir en un momento, que la discriminación tiene un carácter estructural. La discriminación no es corrección política, no es cortesía, tampoco es el patrimonio, seguramente es un término que han escuchado y que les han dicho, no es patrimonio de la generación de cristal, ¿no? Eso a mí me molesta mucho cuando se nombra a las personas más jóvenes como generación de cristal. Ya no se dejan, ¿no? Ya no se les puede insultar, no se les puede discriminar, se quejan de que les pongamos apodos por su apariencia física,
qué frágiles son generaciones de cristal, ¿no? Entonces, son esas cosas que a veces en los medios escuchamos y que tergiversan de este tipo. La discriminación es estructural, es decir, durante estos 25 años hemos pasado de pensarla como un problema de minorías, ¿no? Así se decía, bueno, sí es un problema importante, pero es de minorías, ¿no? O sea, pues son poquitas. Si pensamos que la discriminación, que quizá el primer marcador de discriminación es el género, por lo menos más de la mitad de las personas de este mundo, las mujeres, viven esta discriminación por género. Y además diríamos, como señalaba Marta, que el problema con la discriminación estructural es que resulta transversal. Las mujeres con empleos, por ejemplo, de alta dirección, las mujeres con empleos precarios y con empleos informales, todas han experimentado esta desigualdad de salarios, estos suelo pegajoso y techo de cristal que dificultan su avance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué más la discriminación es estructural? Porque se va acumulando en el curso de la vida, ¿no? Y de nuevo tomemos el caso de las mujeres. Las niñas, por ejemplo, indígenas discriminadas, van a convertirse en mujeres sin adecuadas oportunidades laborales y en personas mayores, pues que no van a tener ningún beneficio de seguridad social, y eso va a implicar una vulnerabilidad y una violencia económica, como hoy sabemos. También la discriminación es intergeneracional, es decir, se va acumulando entre familias. Pensemos el caso, por ejemplo, de las y los jornaleros agrícolas. Vemos cómo son personas que se van desplazando hacia distintos lugares del país y que llevan a los niños, a las niñas, niños y niñas que no van a tener educación porque se necesita de un documento de identidad y de una residencia para acceder a este derecho a la educación, y que, bueno, van a estar sujetos a distintas rutinas, ¿no? Ya para cerrar, quiero decir que con base en esta exploración de lo que es la discriminación, es decir, un tratamiento, una clasificación de personas que les asigna un valor diferenciado, que se hace con intención o sin ella, que se fundamenta en prejuicios y que tiene como consecuencia la negación de derechos, también definimos lo que es el derecho a la no discriminación. Yo les diría que casi que este derecho tiene dos partes, pero estamos más familiarizados con la primera que la segunda. ¿Qué es el derecho a la no discriminación? Es el derecho de todas las personas a ser tratadas con igualdad y de manera simétrica por las instituciones, es decir, que el acceso a los derechos sea sencillo, que no tengamos que exigir los derechos. Si ustedes tienen un amigo o una amiga con discapacidad, pues se van a dar cuenta de cómo este acceso sencillo a los derechos pues no es lo común, ¿no? Si queremos cenar con cualquiera de nuestros amigos o amigas, simplemente nos ponemos de acuerdo sobre para dónde queremos ir, qué queremos comer. Pero en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, hay que verificar que haya accesibilidad, que hayan un montón de condiciones. Por favor, la próxima vez que vayan a un restaurante, fíjense si una persona con silla de ruedas, con un bastón para personas ciegas, podría entrar. Eso es el acceso sencillo a derechos. Esta parte quizá es muy conocida. La segunda parte quizá no lo es tanto, que es lo que llamamos el enfoque diferencial y que importa a los grupos históricamente discriminados. También el derecho a la no discriminación es que demos prioridad a quienes han experimentado afectaciones acumuladas durante mucho tiempo para que puedan tomar posiciones donde quizá nunca han estado. Y aquí pienso en tres ejemplos: el caso de las mujeres, el caso de las personas indígenas y el caso de las personas con discapacidad. En el ámbito electoral, hoy tenemos una paridad de género en materia política, pero si no hubiera sido por obligar a los partidos políticos a postular mujeres, pues nunca hubiera ocurrido. También en la educación y el empleo tenemos este enfoque diferencial. Pues yo lo dejaría aquí, una primera ronda. Gracias, Marta. Muchas gracias, Mario. Fiel a tu legendaria costumbre, nos dejas con más preguntas que respuestas. Ya de cada una de las cosas que nos has comentado, creo que hay mucho que reflexionar. Muchas gracias a la maestra Arely García y al secretario de CIAD. Gracias por acompañarnos y que tengan buena jornada. Con el pretexto de que tienen que trabajar. No, realmente agradezco mucho, igual que agradezco a la gente de UGEDIS que está aquí. Miren, hay algo que yo quisiera de la intervención que nos acaba de hacer el maestro
el doctor Mario Hernández, hay algo importante, los prejuicios. El doctor Jesús Rodríguez Cepeda, profesor de la Unidad Iztapalapa de la UAM, es uno de los grandes teóricos de la discriminación, que fue de los fundadores del CONAPRED, hasta donde sé, estuvo en la junta directiva, y bueno, yo lo que siempre digo es que es nuestro colega de la UAM. Jesús Rodríguez dice que la discriminación se sustenta en prejuicios y estigmas. El problema de los prejuicios es que no los identificamos como tales. Piensen nada más qué es lo primero que se les ocurre cuando ven a una persona con ciertas características. Les hago una sugerencia, échenle un ojo al refranero mexicano. Vean todos los refranes que hay, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre, por ejemplo, no te fíes de... Ay, bueno, no me acuerdo, hay muchos y que tienen este componente discriminatorio por origen étnico. Ya no hablamos de razas. Hace años, como nos decía Mario, hace años que Naciones Unidas suprimió el término raza de sus documentos. Digo, podemos hablar de condición étnica, eso es distinto, pero no de razas. Todas las personas formamos parte de la misma raza, que es la raza humana. Estigma y prejuicio. Y además, mira, ahorita que hablabas de discapacidad, Mario, yo una amiga que usaba silla de ruedas, ella se decía sillista. Nuestro colega Enrique Mancera del Departamento de Sociología tuvo un accidente a los 58 años, está en silla de ruedas y él acuñó la palabra sillista, así como hay ciclistas, motociclistas, automovilistas, dice somos sillistas, y tiene un libro extraordinario que se llama Autonomía e Inclusión. Y ella me decía, el grupo de personas con discapacidad no es nada selecto. Cualquier persona puede entrar, cualquiera. Y a todo el mundo toma por sorpresa. Pues, y claro, a medida que avanzamos en edad, pues tenemos más posibilidades de no escuchar bien, no ver bien, no poder movernos, etcétera. Bueno, y con este marco general sobre discriminación, le voy a dar la palabra a Jimena Rodríguez Méndez. ¿Qué les digo de Jimena? Jimena es una estudiante comprometida, muy buena lectora y buena expositora también. Entonces, me gustaría, Jimena, si nos quieres compartir alguna experiencia que tengas en el campo de discriminación, algún caso de discriminación que hayas conocido aquí en la universidad. A veces pensamos que las universidades son espacios como que están fuera de esa realidad mundana y que aquí no ocurren casos ni de discriminación, ni de violencia, ni de acoso, ni de muchas otras cosas. La experiencia nos ha demostrado que no es así. Si así fuera, pues tal vez no necesitaríamos una defensoría. Entonces, adelante, Jimena, por favor. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todes. Como ya lo dijo la profesora, yo soy Jimena. Estoy actualmente cursando la licenciatura de Sociología aquí en la UAM Azcapo, por supuesto. Yo el día de hoy, por supuesto, les voy a compartir pues mi caso. Creo que no encuentro como mejor manera como para poder incluirme en esta discusión y en este conversatorio que no sea compartiéndoles lo que a mí me pasó aquí en la universidad. Y justo, ¿no? Partiendo desde lo que dice la profesora Marta, a veces creemos que las universidades están como separadas de ese como espacio discriminatorio, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Pareciera que ya cuando te vuelves universitario, los prejuicios, sí, todo eso que uno piensa para mal, se dejan a un lado, se dejan afuera de la institución, pero pues no es así, ¿no? Yo creo que podría comenzar, ustedes no están para saberlo, pero les voy a contar. Pues yo soy lesbiana, salí del closet, lo pongo entre comillas, para poderlo explicar mejor, pero yo salí del closet en la secundaria. La verdad es que respecto a mi familia no tuve como mayor problema, no crecí en una familia particularmente religiosa o conservadora en general, entonces por parte de mi familia no tuve como muchos problemas. Al crecer, pues te vas como que armando, te pones como tu chalequito de balas, como lesbiana y aparte como mujer, y esas cosas se interseccionan, ¿no? Se relacionan. Te vas haciendo pues más fuerte,
vas desarrollando un caparazón que te previene de las burlas, también como mujer lesbiana siempre estoy atada como a la morbosidad, ¿no? Como que siempre se me ve como un objeto sexual, como algo para complacer el deseo de los hombres. Y pues también en general siempre he tenido como muchos problemas con que no he encajado con la casilla de lesbiana, ¿no? Por ejemplo, tengo el cabello largo, soy delgada, como todos esos tipos de estereotipos que normalmente tienen los varones. En mi caso, la discriminación siempre ha venido más por parte de varones en general, por ejemplo, de amigas. Nunca ha habido problema, pero ya cuando se trata de compartirlo con un hombre, es ahí donde viene la situación, ¿no? Entonces, para no hacerles esto un poquito más largo, en la universidad, como yo ya venía con este caparazón de no relacionarme directamente con varones por lo mismo, porque siempre me encontraba en situaciones incómodas, donde o me hacían un comentario fuera de lugar, o se burlaban, o me ponían apodo de lencha, machorra, tortillera, todos ese tipo de adjetivos que son profundamente discriminatorios y violentos, ¿no? Que a veces usamos de broma, pero ya en la realidad y en la aplicación, pues sí son bastante violentos y más para las personas que encarnamos eso. Bueno, entonces, yo al entrar a la universidad ya venía yo con mi regla de no relacionarme con varones por lo mismo, o si lo hacía siempre, o si lo hago, todavía lo hago hasta el día de hoy. Siempre trato de dejar mi orientación sexual de un lado para no tener que enfrentarme con este tipo de situaciones incómodas, ¿no? Pero en hace como 3 trimestres, en un curso, me hice amiga de un varón, de un hombre, que me caía muy bien, teníamos muchas cosas en común, desarrollamos una amistad como muy cercana. Incluso nos llegamos a decir en algún momento que yo lo veía como mi hermano y él me veía como su hermana. Entonces, obviamente yo en este espacio de seguridad me sentí con la confianza de poder decirle mi orientación, y pues ahí como que las cosas empezaron a torcer un poquito, ¿no? Yo creo que este hombre, a partir de ahí, obviamente me dejó de ver como algo que podía tener a su alcance. Me dejó de ver como un objeto de deseo, y como le pasa a muchos varones, cuando una mujer se le quita como ese estandarte de sí te puedo tener, sí puedes ser mi novia, sí te puedo besar, incluso no llegar a una relación romántica en ese tipo, pero sí como tener como alcance a ti como objeto y a tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando él se entera de esto, como que cambió un poquito su forma de ser conmigo, y obviamente lo compartió, obviamente sin mi autorización, lo compartió con otro grupo de varones con los que él se juntaba, y yo varias veces traté de explicarle como esta situación, como se lo estoy explicando a ustedes, que yo no es como que oculte mi orientación, pero a veces trato de dejarla como un lado, ¿no? Porque yo sé a los caminos a los que me puede llevar. Entonces, un día me enteré que le había dicho a todo el grupo de varones con los cuales yo compartía espacio, porque la verdad es que ni siquiera puedo decir que fueran mis amigos aparte de él, y pues desde ahí empezó como la cosa en picada, ¿no? Me empecé a dar cuenta que obviamente también muchos de los hombres que eran miembros de este grupo de amigos me veían a mí como pues una cosa, como un pedazo de carne. Muchos de ellos en algún momento intentaron acercarse a mí de manera amorosa, más que amistosa. Bueno, ni siquiera amorosa, ¿no? Simplemente sexual. Exactamente. Y pues yo siempre los rechazaba y realmente no les daba como mucha explicación al respecto, porque justo quería omitir esta situación, porque no quería que, justo como dice el profesor Mario, ¿no? Que él se va naturalizando. Se va naturalizando y una se va acostumbrando, y pues yo en algún momento de mi vida me acostumbré a ello, ¿no? Entonces, estaba yo un día sentada, estaba haciendo un trabajo, estaba escribiendo algo, yo tenía un sacapuntas, así como de los que tienen como cabinita para la basura y eso. Entonces lo dejé un momento, me paré, creo que fui al baño o fui a rellenar mi botella de agua, no recuerdo, y cuando regresé el sacapuntas no estaba, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasó? O sea, si se supone que
yo estoy como en un ambiente en el que tampoco puedo decir que me sentía segura, pero que definitivamente pues una como mujer que no necesariamente se mete en espacios de varones, a propósito, pero obviamente es inevitable estar ahí, pues como les digo, te acostumbras, ¿no? Te acostumbras como a los chistecitos como subidos de tono, a las bromas fuera del lugar. Entonces yo a partir de ahí empecé a sentir ya como una hostilidad mayor. Entonces al comunicarme yo con mi amigo y decirle de que, oye, pasó algo, o sea, les dijiste algo como a estos hombres, y pues ya, me contó toda la historia, ¿no? De que lo habían estado presionando tanto porque ellos en su cabecita no entendían el por qué yo no dejaba que ninguno de ellos tuviera como un acercamiento sexual hacia mí. Pues en una de esas que lo estuvieron presionando, él se vio en la terrible necesidad de tener que decirles que pues soy lesbiana, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí ya empezó como un ambiente de hostilidad y la verdad es que siento que yo lo detuve como a tiempo. Simplemente dije, esta es como mi parteaguas para saber que este no es mi lugar y no es mi espacio y yo no puedo estar como en lugares o en espacios en los que pues no se me respete, ¿no? Pues sí, creo que la verdad es que en ningún momento acudí como a alguna autoridad de la universidad, no por miedo, pero pues no sé, simplemente a mí me parecía como algo un poquito revictimizante y pues simplemente fue una situación que yo quise dejar como a un lado y seguir con mi vida. Muchas gracias Jimena por este testimonio. Miren, lo primero, una de las cosas que comentó Mario Hernández es cómo el ordenador de género está siempre presente y cómo la vida que tenemos, la vida cotidiana de las mujeres, de los hombres también, por supuesto, pero la vida cotidiana de las mujeres está marcada por el género. En alguna ocasión yo les pedí a 2 estudiantes que estaban haciendo su trabajo terminal conmigo que hicieran, puede ser algo hipotético, pero son las cosas que vemos todos los días, cómo transcurre un día en la vida de una mujer, no como la novela esa de 24 horas en la vida de una mujer, que es buena novela, pero esta, cómo salimos de casa. El hecho de levantarnos, desayunar, salir de casa, venir a la universidad, llegar a la universidad, se redefine claramente en función del género. Muchas mujeres antes de salir de casa tienen que preparar el desayuno para alguien más, por ejemplo. Salimos y ya si tenemos que caminar 6 cuadras para tomar el metro, esas 6 cuadras, muy probablemente estemos expuestas a una situación de acoso, por no hablar de todo el transporte público. Llegamos a la universidad pensando que es un lugar seguro y no siempre lo es. Y creo que, bueno, esa es una de las cosas que quería comentar. El género y por supuesto también no sé cómo llamarlo, en mis tiempos hablábamos de preferencias sexuales y luego alguien me dijo, no, eso ya no se usa, no es lo que prefieres, sino a dónde te orientas. Ah, bueno, entonces orientación sexual y luego ya se han utilizado distintos términos. En la primera marcha del movimiento lésbico gay en este país, en 1979, fue en 1979, o sea, ya llevamos muchas, hemos avanzado, algo hemos avanzado, pero no tanto como nos gustaría. En las primeras marchas todavía se trataba de sacar la homosexualidad de los manuales de psiquiatría. Todavía era una enfermedad mental que se curaba, no sé si con electrochoques o con lobotomías o de alguna, pero estaba en los manuales de psiquiatría. Estaba como agravante en los casos de corrupción de menores. Corromper a un menor era algo bastante grave, pero además según la ley, incitarlo a prácticas homosexuales, eso sí ya rayaba con lo absolutamente, bueno, era absolutamente inaceptable, ya pasaba de ser pecado venial a ser pecado mortal, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí sobre eso es algo en lo que tenemos que trabajar en varias unidades de la UAM, las oficinas de género. En la de Azcapotzalco, concretamente, desde el nombre ya se habla de diversidad sexual. Entonces, son muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Muchas gracias, Jimena. Adelante, Brianda, por favor. Presento a Brianda. Brianda Rendón Jurado es egresada de la licenciatura en Sociología, por supuesto, en la unidad Azcapotzalco de la UAM, y actualmente es doctoranda
¿no? También aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante, Brianda, por favor. Gracias, buenos días. Pues bueno, ahora que recibí la invitación de parte de Marta, estuve tratando de pensar en experiencias sobre discriminación, que creo que no es difícil, sino más bien abundan. Sin embargo, sí, pues los avances institucionales y las aperturas de ciertos espacios como este donde se puedan dialogar, pues va generando un cambio. Y sobre todo que, así como hay progresión también en los derechos, pues se va logrando cierta progresión también a nivel de la interacción social, de la cultura y de la transformación incluso del lenguaje, que creo que es bastante importante. No obstante, sí encontré algunos ejemplos de mi propia experiencia y de experiencia de otras compañeras, amistades, sobre todo la mayoría mujeres, pero también varones, pues por ejemplo basadas en su pertenencia a alguna comunidad indígena o sobre todo por el hecho de venir del sur del país a estudiar a la capital, a la universidad, y que pues en redes sociales y en el lenguaje, digamos, cotidiano de la universidad les denominamos foráneos, foráneas, pero que tiene una connotación pues de distinción respecto de quienes sí pertenecen aparentemente al centro, a la ciudad, a la universidad, y quienes vienen de fuera o son diferentes. Entonces, en diversos espacios de la propia universidad, por ejemplo, la cafetería, que es donde podemos converger de diversas carreras y de diversos niveles, pues siempre hay una señalización de las personas que vienen de fuera y de quienes se les asignan, por ejemplo, pues motes, apodos sobre su origen étnico, por ejemplo, el indio, la oaxaqueña, etcétera. Entonces creo que eso demuestra cómo persiste una diferenciación a partir de la etnicidad, de la pertenencia indígena, y que eso, sin duda, al menos de lo que observé con estos colegas, pues es que les propicia un autoaislamiento de la interacción con otras personas, o reservarse para ciertos lugares y no ocupar el espacio público que es esta universidad de forma igualitaria como otras personas. De igual forma, creo que otro tipo de discriminación que he observado y también padecido es la violencia de género, sobre todo de compañeros, pero también en los espacios generales de la universidad, sobre todo en materia de acoso sexual, de insinuaciones que no tienen nada que ver con el desarrollo profesional o con la formación que estamos llevando a cabo en este espacio, y pues que eso también te lleva a tomar decisiones que justamente restringen otros derechos. Por ejemplo, no tomar ciertas asignaturas con ciertos profesores, esperarte al siguiente trimestre para ver si colocan a alguien más, o si está el compañero que te hizo alguna insinuación, pues te sales en lugar de ser la persona que acosa y que discrimina, quien se tenga que salir de los espacios, o en todo caso vivir algún proceso de autorreflexión y autocrítica para transformar esas prácticas, que creo que es algo que es válido, pero que llevaría justo a una transformación más profunda de la interacción social que hay en la universidad. De igual forma, creo que otros ejemplos son a nivel de clase, a nivel de estatus socioeconómico, que hay persisten ciertos comportamientos clasistas que, como decía Mario, pueden ser o no conscientes o pueden estar basados en prejuicios o estigmas, pero, por ejemplo, que asumen que todas las personas tienen el mismo nivel de acceso, por ejemplo, a tecnologías, a aparatos o a espacios digitales para realizar, por ejemplo, las clases o los trabajos. Pero también la forma en la que se llega a la universidad, si justamente te trasladas en auto, si alguien te lleva, o si vienes en el transporte público, si vives a 15 minutos de la universidad o a 2 o 3 horas, entonces eso transforma tus condiciones de vivir en la universidad, tu carrera. Y darlos por hecho, aunque no sea un comportamiento, digamos, consciente, puede generar espectros de discriminación que limitan el acceso a la educación y pues que tomes decisiones personales que en realidad son estructurales. Por ejemplo, dejar de estudiar, darte de baja temporal, entre otras cosas que tienen que ver con tus recursos y lo que puedes poner para concluir la educación.
Y bueno, por supuesto también el capacitismo en algunos espacios, sobre todo cuando estudié la licenciatura, todavía no había un diálogo más abierto sobre las neurodivergencias, entonces veíamos a compañeras o compañeros que tenían un comportamiento extraño o que parecían antisociales, y entonces eran aislados, por ejemplo, de los equipos para realizar trabajos o tareas. Por supuesto, ya después nos enterábamos que más bien era algún trastorno de la neurodivergencia, una forma particular de vivir el mundo y sobre todo en espacios, por ejemplo, escolarizados que exigen ciertas capacidades que a veces no todas las personas compartimos. Entonces, creo que ignorar ese tipo de información también les generaba a estos colegas pues un aislamiento, una falta de atención que además implica un reto institucional porque cómo una universidad podría atender particularidades o situaciones que no abarcan a la mayoría de las personas, y creo que se ha ido avanzando en ese sentido justo con la creación de instituciones o la renovación de estrategias pedagógicas o de enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. No creo que ahora estemos en un espacio 100% habilitado para esa experiencia, pero sí han habido avances respecto a cómo se comparte el conocimiento en la información y cómo se toman en cuenta pues esas nuevas formas o más bien esas situaciones particulares respecto a las divergencias, y sobre todo también los temas de salud sexual que también implican, salud sexual y salud mental que implican también un nuevo reconocimiento de interacciones y una habilitación de espacios que puedan pues permitir que todas las personas nos integremos de forma igualitaria en los espacios de la universidad. Y finalmente, pues también el tema de apariencia física, al menos cuando estudié la licenciatura había mucha señalización al cuerpo de las personas, creo que todavía persiste, pero en aquel momento recuerdo varios casos de gordofobia totalmente extrema, muy cínica, las personas muy autorizadas por sí mismas para opinar sobre los cuerpos de las otras personas y además hacerlo incluso si las otras personas los estaban escuchando, lo cual pues era una forma de restar dignidad o de restar justo legitimidad, poder ponerles en una posición menor dada la forma o apreciación que las otras personas tenían de sus cuerpos. Eso hizo que una compañera se fuera de la carrera porque la hostigaban demasiado, siempre le decían cosas como ¿vas a entrar a clase o vas a ir a la cafetería? Y todo el mundo se reía porque asumían que pues todo el tiempo se la pasaba comiendo cuando no era así. Y de igual forma, casos relacionados con la edad. Tuve una compañera que ya era mayor en la maestría, era una persona de más de 60 años que ya que acabó, digamos, ese periodo tradicional de la vida de crianza, de cuidados, decidió retomar la educación, entró a la maestría. Y pues justo nos contaba que había aplicado a otros posgrados y que en una entrevista le habían negado la beca porque pues ya era mayor, como que no le iba a aprovechar porque si no iba a retribuir o quizá ni siquiera iba a terminar el posgrado, le mencionaron en una entrevista. Entonces también ese factor de edad pues juega en a qué servicios, a qué derechos tienes verdadero acceso y a cuáles te los van a restringir no solo los individuos, sino las propias estructuras, las instituciones. Entonces creo que pues abundan las causas de la discriminación, es decir, hay diversos motivos por los que se discrimina y se pueden observar en la universidad. Sin embargo, creo que sí ha habido ciertos avances que ahora permiten, pues, por ejemplo, acciones afirmativas para pues ir revirtiendo esos efectos discriminatorios y que sobre todo aprendamos también a transformar el lenguaje. Creo que es más común pensar en el lenguaje incluyente basado en el género, pero justo también creo que el lenguaje racializa. Y recientemente leí, por ejemplo, algunas palabras que se deben dejar de utilizar porque asignan rasgos de racialización a las personas. Por ejemplo, la palabra denigrar, que implica hacer negra a una persona. Entonces,
hay que revisar también nuestras formas de lenguaje para ver si no solamente hay género, sino también hay clase y hay raza en la forma en la que enunciamos la vivencia de las demás personas. Muchas gracias, Brianda. No había caído en la cuenta de este vocablo, de algo que puede ser denigrante. Vamos a volver a escuchar a cada una de las tres personas. Les voy a dar al final 1 minuto para ver con qué cierran, para escuchar la forma en que quieran cerrar este conversatorio. Pero antes creo que tenemos todavía unos 10, 12 minutos para escuchar intervenciones de las personas que están aquí. Si alguien quisiera hacer algún comentario, una pregunta, cualquier cosa es bien recibida. Voy a hacerle como en el salón de clases, el que se voltee a ese le voy a preguntar, ¿no? Al estudiante que se agacha, es a la que se agachó. Bueno, sí, adelante por favor, si aprietas el botoncito para que te escuchemos. Sí, bueno, bueno, me llamo Alina Ariadna Zapatanel, estoy cursando primer trimestre en la carrera de Sociología. Bueno, dando un comentario acerca de lo que nos están hablando, creo que es muy obvio que vivimos en una sociedad llena de violencia, que no pareciera que es violencia porque ya la tenemos tan normalizada que ya no se ve de esta manera. Creo que con el ejemplo que nos da la primera compañera, que se llama Brianda, nos habla acerca de algo que en este momento es muy cierto. Hay mucha discriminación por hacia dónde te orientas sexualmente. Creo que incluso muchas personas tienen ese miedo de salir de ese closet justamente por esto, porque hay mucha violencia, bueno, yo sé que no se debería de utilizar la palabra, pero se denigran a las personas por lo mismo de esta. Entonces yo creo que es muy importante dejar al lado esos prejuicios, esos estigmas que hay sobre las personas lesbianas, sobre las personas que son gays, homosexuales, sobre los queers, sobre todos, ¿no? Creo que a final de cuentas todos somos seres humanos y todos debemos de ser tratados de la misma manera. Ahora, como nos comenta la doctora, creo que también sí es muy importante ver cómo todas estas causales que nos dio, por ejemplo, la edad, la apariencia física, el estatus socioeconómico, las neurodivergencias. Creo que ahorita estamos entrando en una etapa en donde como profesores o como pedagogos o todo eso, les están pidiendo mucho el abarcar las neurodivergencias, el hacer que no se excluya a nadie. Entonces creo que no solamente debe de ir en la par de los profesores o por ejemplo en esta instancia que es la escuela sobre las autoridades. Creo que también debe de ir de nosotros como alumnos y compañeros el poder abrazar a todos, el no dejar a nadie a un lado y el poder hacer que avancemos como sociedad. Gracias. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario? ¿Empiezas por tu nombre? Buenos días, yo soy Jimena, tocaya. Bueno, yo quisiera añadir a todas las categorías de discriminación una que, bueno, en mi experiencia yo sufrí hace como 2 trimestres, la manera en la que los profesores se sienten con el derecho de hacerte menos por simplemente ser alumno y no decir exactamente lo que él quiere escuchar. Por ejemplo, no voy a decir nombres, obviamente. Pero el profesor en cuestión, a pesar de que solamente éramos 5 alumnas en la clase, o sea, todas mujeres, yo dije un concepto mal de sociología, pero yo iba a dar pauta, ya suponía que estaba mal, pero yo iba a dar pauta a este concepto para yo hablar sobre mi idea que quería participar. Y prácticamente me dijo que era una deshonra y que podía poner en vergüenza si yo decía que estaba estudiando y la carrera y la universidad. Y pues me pareció muy fuera de lugar porque yo sentí que se sintió en derecho de poder humillarme frente a toda la clase, que éramos 5 mujeres,
Y pues yo, pues sí quiero como añadir que sí existe ese abuso de poder, ¿no? O sea, que podemos sentir los alumnos. Hay alumnas, perdón. Muchas gracias, Jimena. A ver, perdón, ¿quién? ¿Acá? A ver, acá, y con eso terminamos para... Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, buenos días, saludos a todos, a todas. Yo tengo como algunas observaciones que quisiera compartir, y es, sobre todo para los que están trabajando el tema, los más expertos, ¿qué tanto es como esta comparación que existe entre la realidad pragmática, ¿no? O sea, ya habían mencionado que a pesar de que estamos como en un ambiente académico, que además ya nos nombren un privilegio, ¿no? Llegar a la universidad, ser estudiantes universitarios o tener formaciones de posgrado, supongo que en la lógica de las personas involucraría que tuviéramos una mayor empatía, ¿no? Con las cosas fenotípicas y sociales que nos diferencian, pero ¿qué tanto se contrasta con, ustedes lo mencionaban como lugares indígenas, ¿no? Lugares que no son el centro. Perdón. Sí. Aquí te escuchamos perfectamente. No es como lo general, ¿qué tanto ahí se desarrolla la discriminación? Otra cosa que también quisiera como preguntar es cuáles serían como formas reales, pragmáticas de combatir la discriminación, considerando esto, o sea que seguimos en un espacio como de privilegio en el que podemos desarrollarnos académicamente y aún así se escuchan entre los pasillos cosas como, pues no seas puto, ¿no? Pinche gordo, cosas así. Y justo relacionado a eso, también quisiera preguntar cuáles son estas formas en las que la discriminación sin ser mencionada se proyecta, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de eso, que eso ocurra. O sea, que el hecho de que porque estés gordo alguien no te diga como, ah, pinche gordo, de todos modos, pues afecte tu realidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Escuchamos acá, había una última intervención. Sí, buenos días a todas, a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada agradecer rápidamente la invitación y también me parece que es importante traer a colación, a la mesa, a la conversación, una discriminación que a veces como que no notamos tanto, puede ser por el simple hecho de que este tipo de personas no es muy común que estén en la universidad, pero pensando por ejemplo en las personas religiosas. Pareciera que el profesorado, el alumnado en general, tiene derecho a ser menos, a tratar, digamos, como ignorantes, o incluso a partir del supuesto de que toda persona que sea religiosa es entonces también una persona intolerante. Todo este tipo de supuestos que por supuesto parten de, no diría que de la ignorancia, pero sí del desconocimiento y quizá pues precisamente del rechazo a la idea, o más bien el abrazo a la idea de que una persona que es religiosa o que tiene determinada fe sencillamente no puede acceder a estos espacios que son templos del conocimiento, templos del pensamiento libre, ¿no? Entonces me parece que también podríamos trabajar un poquito más respecto a este tipo de discriminación. Muchas gracias. Miren, como siempre sufrimos la tiranía del tiempo, ya casi voy a dejar de hablar. Pero quiero agradecer a todas las personas aquí que hayan venido. Me da mucho gusto que nos acompañen profesores, profesoras, que además hayan convocado a sus estudiantes. Me da mucho gusto que hayan permanecido en el auditorio en lugar de escaparse a la primera de cambio. No es cierto, de veras les agradezco. Y además, esta es precisamente la forma en que me gusta en que termine un conversatorio. Cuando todo mundo tiene algo que decir, pero ya no tenemos suficiente tiempo para escuchar todas las intervenciones. Les reitero que la Defensoría está abierta para recibir cualquier duda, comentario, pregunta, orientación. Doy de una vez el comercial. Tenemos un módulo. ¿Dónde está, Ari? ¿Aquí afuera? Entre el edificio, en el pasillo, junto al edificio D, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos trípticos de información, un juego de mesa, por si quieren ahorita salir a jugar, regalitos bien bonitos, nuestros pantlanis. Ya saben que la mascota de la UAM, pues es el guamito.
pero el guamito de la Defensoría se llama Pantlani, porque Tlani es una voz náhuatl que significa acompañar. Entonces Pantlani es la pantera defensora. Así que les invito a que vayan al puesto y en una de esas salen con su pantera. Bueno, les voy a dar un último comentario un último comercial casi, antes de un anuncio, no comercial. Hoy es el Día de las Mujeres Rurales. Y por ese motivo, el día de mañana, en la Rectoría General, vamos a tener también un conversatorio, una jornada, de hecho es la cuarta ya tenemos una jornada anual, es la cuarta jornada intercultural. Si quieren acercarse a Rectoría General, bueno, por supuesto, son más que bienvenidas, bienvenidos. O nos pueden seguir también en redes o escuchar posteriormente la transmisión. Bueno, dicho lo cual, Brianda, te doy la palabra por 1 minuto. Corre tiempo. Gracias. Pues bueno, creo que solamente invitarles a que le demos la vuelta a la normalización de la discriminación, que cada vez que ustedes noten que hay algún acto discriminatorio en contra suya o de otras personas o incluso de ustedes hacia otras personas, se reivindiquen e inviten a las demás también a reivindicar ese tipo de relacionamiento, que creo que justo la universidad permite que haya una transformación de esas prácticas y que pues no se queden en silencio, sino que más bien alcen la voz. Y justo que también fortalezcan a las instituciones que hay en la universidad. Creo que es bueno dialogarlo en nuestros espacios personales más íntimos, más, digamos, desinstitucionalizados, pero también creo que vale la pena hacer saber a las instituciones de qué es lo que pasa en la universidad, justo para que se habiliten espacios, se habiliten pues procesos que nos vayan fortaleciendo como una comunidad diversa. Gracias. Por favor. Pues a mí me gustaría cerrar esto invitándoles a todos que dentro obviamente de sus posibilidades, y que puede ser que yo esté hablando desde una posición privilegiada, por lo que les compartí de mi experiencia de discriminación en la UAM, pero creo que sí es importante que todos nos pongamos dentro de lo posible frente a esta discriminación, y pues alejarnos también creo que es como un método confiable para poder parar esto, hacerle saber al discriminador o a quien sea que nos esté haciendo sentir incómodos que lo que está haciendo pues está mal y que pues no los vamos a tolerar, ¿no? Yo sé que es complicado y que a veces la discriminación también abarca como áreas de violencia no solo simbólica, sino también física directamente. Entonces yo les invito, justo como dice Brianda, pues a cuestionar como estos espacios, también en nuestros espacios individuales, a tratar a tratar a todas las personas que nos rodean con respeto, y pues yo creo que sería eso, simplemente tratar de hacerle frente como a estos momentos de discriminación. Y pues sí, o sea, sé que todos como somos sociólogos sabemos que estos son problemas estructurales que igual y no se pueden resolver desde el ámbito individual, pero creo que sí, justo como abrir esta conversación y platicarlo con nuestros pares, sí como que pone la semillita para que las cosas puedan mejorar. Y pues eso sería. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muy rápido, de nuevo, reiterar lo que decía Marta. Conozcan a la Defensoría, acérquense, interactúen con quienes la integran. Y un poco también reaccionando a lo que decía Jimena, ¿no? A veces pensamos que este límite entre lo que pasa dentro y afuera de la universidad es muy claro, ¿no? En general, pues las personas que integramos la universidad muchas veces tenemos prejuicios, tenemos estereotipos que activamos cotidianamente. Creo que es bueno dialogar. Yo creo que el diálogo en democracia implica pues eso, poder revisar nuestras creencias, y creo que la universidad es un espacio privilegiado para hacerlo. Creo que es muy, muy positivo que cuestionemos cosas que antes no se cuestionaban, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, la compañera, estas dinámicas al interior del salón de clases, pero también, por ejemplo, demandar que se nos enseñe la otra parte de los saberes, ¿no? Por ejemplo, en sociología hoy hay un movimiento muy fuerte para enseñar a todas las sociólogas que
son constitutivas del saber sociológico y que no las hemos revisado. Y creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Con que esta paridad que hoy tenemos afortunadamente en muchos espacios sociales también está en el diálogo y en la construcción de saberes. Muchísimas gracias. En los programas académicos. Bueno, muchísimas gracias. Parece que es la palabra que más se ha escuchado el día de hoy. Miren, si me permiten un segundo, les voy a dar un reconocimiento por parte de la rectora y mía, Jimena Hernández Brianda. Mario, por favor, parece para la foto. Yo también tengo uno, a mí no me van a impresionar. Muchas gracias. Miren, vamos a tener un brevísimo receso, 5 minutos, y después del receso vamos a tener la proyección de un documental. Tenemos aquí a la cineasta que va a presentar el documental. Esta va a ser una transmisión exclusivamente en sala. A la gente que está siguiendo nuestra transmisión de manera remota, les digo que por cuestiones que escapan a nuestro control, no podemos hacer una transmisión en redes, pero sí podemos hacer la transmisión aquí en sala. Entonces les pido a todo mundo que nos reunamos aquí otra vez en 5 minutos para disfrutar este documental. Se llama Ahora que estamos juntas. Gracias.